Continuamos con el capítulo 2. Tema: breve historia sobre el placebo. Como dice el proverbio, los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Cuando Henry Beecher, un cirujano estadounidense licenciado por la Universidad de Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, se quedó sin morfina. Hasta el final de la guerra, los hospitales de campaña militares apenas disponían de morfina, por lo que esta situación era muy habitual. En aquella época, Beecher estaba a punto de operar a un soldado herido de gravedad. Temía que al hacerlo sin un analgésico sufriera un colapso cardiovascular mortal. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó anonadado. Sin titubear, una de las enfermeras llenó una jeringuilla con una solución salina y se la inyectó al soldado como si le estuviera inyectando morfina. El soldado se calmó al instante. Reaccionó como si hubiera recibido el fármaco, aunque solo le hubieran inyectado agua con sal. Beecher realizó la intervención quirúrgica haciéndole un corte en el cuerpo y curándole las heridas, y luego se las suturó, todo ello sin anestesia. El soldado sintió un poco de dolor, pero no sufrió el colapso. ¿Cómo era posible, se preguntó Beecher, que el agua salina hubiera actuado como la morfina? Después de aquel asombroso éxito, siempre que en el hospital de campaña se quedaban sin morfina, Beecher volvía a hacer lo mismo. Inyectaba una solución salina como si estuviera inyectando morfina. La experiencia le convenció del poder de los placebos y al volver a Estados Unidos tras finalizar la guerra, empezó a estudiar este fenómeno. En 1955, Beecher hizo historia al publicar un artículo basado en 15 estudios de la revista Journal of the American Medical Association, en el que, además de hablar de la gran importancia de los placebos, sugería un nuevo modelo de investigación médica que dividiera al azar a los participantes de los estudios en dos grupos para que recibieran medicamentos activos o placebos, lo que en la actualidad se denomina ensayo clínico randomizado, a fin de que el poderoso efecto placebo no alterara los resultados. La idea de que podemos alterar la realidad física con los pensamientos, las creencias y las expectativas, tanto si somos conscientes de ello como si no surgió sin duda en aquel hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está repleta de historias de curaciones milagrosas e incluso en los tiempos modernos las multitudes acuden a lugares como Lourdes, en el sur de Francia, donde Bernadette, una campesina de 14 años, vio a la Virgen María en 1858 y la gente deja allí las muletas, los aparatos ortopédicos y las sillas de ruedas como prueba de haberse curado. También se sabe que ocurrieron otros milagros parecidos en Fátima, Portugal, donde 3 pastorcitos vieron aparecerse a la Virgen María en 1917. Y también otros relacionados con la imagen itinerante de la Virgen María, esculpida para conmemorar el 30º aniversario de la aparición. La estatua se basa en la descripción que dio la mayor de los 3 pastorcitos, una niña que para entonces ya era monja, y el Papa Pío XII bendijo la estatua antes de que la fueran llevando de un lugar a otro por todo el mundo. La curación por la fe no se da solo en la tradición cristiana. Al difunto gurú Satya Sai Baba, considerado por sus seguidores como un avatar, la manifestación de una deidad, se le conocía por materializar la ceniza sagrada llamada vibhuti en la palma de sus manos. Se dice que esta fina ceniza gris tiene el poder de curar muchas enfermedades físicas, mentales y espirituales al ingerirla o aplicarla en la piel como una pasta. Y los lamas tibetanos, de los que también se dice que tienen poderes curativos, usan su aliento echándolo sobre los enfermos para curarlos. Incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron desde el siglo IV al IX curaban a sus súbditos a través de la imposición de manos.
El rey Carlos II de Inglaterra era conocido por ser adepto a esta práctica y la llegó a realizar cerca de 100,000 veces. ¿Qué es lo que causa esas curaciones milagrosas, tanto si se deben a la fe en una deidad o en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto o incluso un lugar considerado sagrado o santo? ¿Cuál es el proceso por el que la fe o una creencia producen esta clase de profundos efectos? El hecho de otorgarle significado a un ritual, ya sea el de rezar el rosario, aplicar un poco de ceniza sagrada en la piel o tomar un nuevo fármaco milagroso recetado por un médico en el que confiamos, ¿podría jugar un papel en el efecto placebo? ¿Y es posible que el estado mental de quienes recibieron estas curas estuviera influido o afectado por las condiciones de su entorno exterior? Una persona, un lugar o un objeto en el momento idóneo, hasta el punto de haber hecho que sus cuerpos cambiaran físicamente. Subtema: del magnetismo al hipnotismo. En la década de 1770, el médico vienés Franz Anton Mesmer se hizo famoso al desarrollar y demostrar lo que en aquellos tiempos se consideraba un modelo médico de curación milagrosa. Desarrollando la idea de Sir Isaac Newton sobre los efectos de la gravitación planetaria en el cuerpo humano, Mesmer estaba convencido de que el cuerpo contenía unos fluidos invisibles que se podían manipular para curar a las personas usando una fuerza a la que llamó magnetismo animal. Su técnica consistía en pedir a los pacientes que le miraran fijamente a los ojos antes de pasarles unos imanes por el cuerpo para dirigir y equilibrar esos fluidos magnéticos. Más tarde descubrió que solo con pasar sus manos por encima del cuerpo, sin los imanes, de los pacientes ya producía el mismo efecto. Al cabo de poco de empezar la sesión, los pacientes se ponían a temblar y a agitarse antes de ser presas de convulsiones que Mesmer consideraba terapéuticas. Mesmer seguía equilibrando los fluidos hasta que los pacientes se calmaban de nuevo. Usaba esta técnica para curar una variedad de enfermedades, desde dolencias graves como la parálisis y los trastornos convulsivos hasta afecciones menores, como problemas menstruales y hemorroides. En uno de sus casos más famosos, Mesmer le curó parcialmente a María Teresia von Paradis, una pianista adolescente que daba conciertos, la ceguera histérica, entre comillas, un trastorno psicosomático que llevaba sufriendo desde los 3 años. María Teresia se quedó varias semanas en el hogar de Mesmer mientras él la trataba, hasta lograr ayudarla a percibir los movimientos y a distinguir los colores. Pero a los padres de María Teresia no les hacía ninguna gracia los progresos de su hija, porque si se curaba, perderían la pensión real que recibían. Además, al recuperar la visión, dejó de tocar el piano tan bien como antes, porque ya podía ver sus dedos deslizarse por el teclado. Empezaron a correr rumores, que nunca llegaron a demostrarse, de que la relación que Mesmer mantenía con su paciente era indecorosa. Los padres de María Teresia obligaron a su hija a abandonar el hogar de Mesmer. Ella se quedó ciega de nuevo y la reputación del galeno disminuyó considerablemente.